Bueno, vamos a seguir trabajando con matrices y determinantes. Vamos al caso de que tengamos la consigna en que queremos calcular los determinantes y definir el tipo de matriz que estamos viendo en estos ejemplos. Ustedes al principio de la unidad 4 tenían definidos los tipos de matrices que existen. Entonces, basándose en eso, ustedes van a poder definir a qué tipo de matriz corresponde la A, la B, la C y la D. Tengamos en cuenta siempre el tema de las diagonales. Ahora yo no les voy a decir qué tipo de matriz es, qué tipo de matrices son, porque eso le voy a dejar a ustedes, pero sí les voy a dar una ayuda como para que tengan algo en cuenta. Por ejemplo, en este caso, fíjense que la diagonal principal está compuesta por el único valor numérico, el 1. En este otro caso tenemos la diagonal principal con todos sus valores de igual número, que es el 5. En este otro ejemplo tenemos todos los otros elementos igual a 0, pero la diagonal principal son todos valores distintos. Y en el último ejemplo tenemos la parte inferior de esa matriz igual a 0. Entonces tendremos que ver cómo es esa parte que se encuentra en la parte superior. Pero sí vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a calcular los determinantes. Acá solamente hay que calcular, así que vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que calcular el determinante de la matriz D. Entonces vamos a tener que D va a ser igual y vamos a multiplicar los extremos, vamos a multiplicar los valores de la diagonal principal, que van a ser 2 por 4 por 5, y a eso le vamos a restar la otra diagonal, que sería 3 por 4 por 0. 3 por 4 por 0. ¿Sí? Fíjense que si nosotros hacemos el determinante, lo calculamos multiplicando, porque es de orden 3, multiplicamos todos los elementos de la primera diagonal. A eso le sumamos el producto de la otra diagonal con su extremo, nos queda 0. Si a eso le sumamos el producto de esta diagonal multiplicado por este otro extremo, nos da 0, por lo tanto solamente va a quedar como resultado el producto de esta diagonal. A eso le vamos a restar el producto de la otra diagonal opuesta, que es 3 por 4 por 0, y lo mismo hacemos con las diagonales paralelas. 1 por 0 ya va a quedar eliminado por consiguiente. De la misma forma, la otra diagonal también va a quedar eliminado. Entonces, lo único que nos va a quedar es resolver ese producto, es decir, que va a ser 2 por 4 por 5 y nos da por resultado 40. ¿Menos qué cosa? 0. Por lo tanto, el determinante de esa matriz va a ser igual a 40. De la misma forma, vamos a proceder con los determinantes de la matriz A, de la B y de la C. Vamos al caso en que tengamos que la consigna nos diga que, dada una matriz, obtener los menores y cofactores de los elementos A, B y F. Es decir, que vamos a tener que ubicar cada uno de esos elementos. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a suponer el elemento A. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide los menores y por otro lado los cofactores de esos elementos. Yo voy a hacer el de A, les va a quedar pendiente a ustedes el B y el F. Entonces, vamos primero por el menor correspondiente a la letra A. Entonces, ¿cómo vamos a expresarlo? Menor de A. ¿Y a qué va a ser igual? Yo me voy a posicionar en A. Quiere decir que voy a eliminar la fila de A y la columna de A. Entonces, esa matriz de orden 2 por 2 nos va a quedar formada de la siguiente forma. E, F, H, I. Por lo tanto, yo voy a hallar el determinante y nos va a quedar
lo siguiente. E por I menos F por H. Entonces ese determinante va a ser el menor correspondiente al elemento A. Bien, ahora ¿qué pasa? ¿Qué de otra cosa tenemos que hallar? Ya hallamos el menor, ahora vamos a hallar el factor. El cofactor, perdón. Cofactor de A. ¿Qué tenemos que hallar? En el caso del cofactor de A, vamos a primero vamos a tener que ver qué fórmula vamos a utilizar. Y entonces vamos a decir que ese cofactor de A va a ser igual a menos 1 elevado a IJ. Esto es por fórmula, ¿sí? Por el menor de ese elemento que estamos buscando. Entonces, vamos a decir que, ¿dónde está ubicado A? Está ubicado acá. Entonces, ¿qué posición ocupa? Ocupa 1, 1. ¿Sí? Eso sería IJ. Recuerden que cada elemento lleva una posición de fila, una posición de columna. Entonces, vamos a decir que va a ser, el cofactor de A va a ser igual a menos 1 elevado a la IJ. ¿Qué posición dijimos? 1, 1. Por lo tanto, acá es I más J, perdón. Entonces, 1 más 1. ¿Por quién? Ya encontramos ese menor. Entonces los vamos a reemplazar directamente. Menos FH. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 1 elevado al cuadrado, porque la suma me da 2, me va a quedar 1 positivo. Menos FH. Por lo tanto, ese cofactor va a ser igual a E por I menos F por H. ¿Estamos? Entonces recordemos que esta es la fórmula para hallar el cofactor. Entonces vamos a ir reemplazando y vamos a encontrar que el cofactor de ese elemento es este resultado que obtuvimos ahí. Ahora, en esta consigna nos pide que calculemos los siguientes determinantes mediante su desarrollo por menores. Si es necesario, reitere su procedimiento, dice. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con desarrollo de menores, lo que hacemos es tratar de bajar o de llevar de una matriz de tercer orden a una matriz de un orden menor. Es decir, trabajarlo en un orden 2. En este caso, una vez que desarrollemos el determinante por desarrollo de menores, una vez ya va a ser suficiente, pero puede ser que tengamos de orden 4, entonces en ese caso es necesario realizar 2 veces el procedimiento. Bien, esto vamos a repasar de otro video que ya lo habíamos visto y decíamos que teníamos que encontrar los signos. Si el primer lugar era 1, 1 par, entonces esto va a ser positivo. Por lo tanto, los otros se van a intercalar. Este es 2, 1, entonces va a ser negativo, por lo tanto los otros se van a intercalar. Y lo mismo pasa con el último, dijimos que es 3, 1, por lo tanto va a ser positivo, negativo, positivo. Eso van a ser los signos, porque no nos tenemos que olvidar, de que esos signos van a ser importantes a la hora del desarrollo de menores. Entonces, vamos a calcular el determinante. ¿Cómo vamos a calcular el determinante? Vamos a reducir este determinante a un determinante de orden 2. Tenemos que elegir una fila o una columna que más ceros tenga. Entonces, vamos a elegir esta fila. Entonces, ¿por qué elegimos esta fila? Porque tenemos un 0. Entonces vamos a empezar y vamos a ver que vamos a trabajar con esta fila de signos. Entonces vamos al primer caso. Hicimos menos 2 por el determinante que quede formado de eliminar esa fila y esa columna. Ponemos menos directamente porque con el más va a seguir quedando negativo. Entonces, ¿quiénes quedan? Como determinante formado 2, 1, 1, 3.
Vamos al siguiente, es menos. Tenemos un 0 por, eliminamos esa columna y esa fila. Entonces nos quedan los otros elementos, que va a ser 5, 1, 8 y 3. Vamos al último, es positivo. Entonces vamos a multiplicar el último elemento, que es 4 por, eliminamos esa fila y esa columna, nos quedan estos otros elementos. 5, 2, 8 y 1. Ahora vemos que este ya podemos cancelarlo y nos quedaría resolver el resto. Entonces, menos 2 por ¿quién? 2 por 3, 6, menos 1 por 1, 1. Este quedó cancelado, más 4 por 5 por 1, 5, menos 2 por 8, 16. Entonces esto a qué va a ser igual a menos 2 por 6 menos 1 es 5, más 4 por 5 menos 16 es menos 11. Entonces esto nos va a quedar como resultado 2 por 5, 10, negativo, más por menos, menos otra vez, y 11 por 4 es 44. Por lo tanto, el determinante queda definido de esta manera.